Si querés visualizar los datos de cada operación, monitorear la productividad y estar en otro lado al mismo tiempo, lo tenés a mano. Si preferís planificar tus operaciones integrando los datos en una sola plataforma y querés hacerlo desde cualquier lugar, lo tenés a mano. Si elegís tomar mejores decisiones y mejorar tu operación agrícola, monitoreando todo sin interrumpir tu descanso, también lo tenés a mano. John Deere Operation Center. Lo tenés a mano. Estás conectado. Toma el control de tus aplicaciones con la línea de productos Ligier. Coadyuvantes, limpiadores y acondicionadores de agua que garantizan la mejor protección para tus cultivos. Coadyuvantes Ligier. Estamos en el pico de la innovación. Somos APRESID Internacional. Llevamos la misión de APRESID a distintos rincones del mundo, promoviendo la producción sustentable de alimentos, fibras y energía. Estamos a la vanguardia de posibles soluciones para mitigar el cambio climático al promover un modelo de agricultura basado en el sistema de siembra directa que conserva y regenera. ¿Cómo lo hacemos? Llevando a cabo iniciativas lideradas por productores argentinos para impulsar la implementación del sistema de siembra directa y el intercambio de conocimientos a nivel global. Participando activamente en foros y eventos internacionales para posicionar a los productores argentinos, a la asociación y al país como referentes en la producción sustentable, potenciando así el impacto positivo de APRESID a nivel internacional. Para conocer más sobre las acciones de APRESID en el mundo, podés ingresar a nuestra página web y seguirnos en nuestras redes sociales. En YPF Agro estamos todo el tiempo acompañándote con las mejores soluciones desde el inicio hasta el final del ciclo productivo. Con la mejor genética de semillas, nutrición especializada, protección de cultivos y soluciones energéticas. YPF Agro aporta tecnología e innovación al manejo diario de tu campo, porque el campo es todo el tiempo. Y todo el tiempo estamos ahí. YPF Agro. Somos una única Bunge, una empresa de agronegocios presente en más de 40 países. Más de 200 años de historia. Conectamos a los productores agropecuarios con los consumidores de todo el mundo. Desde 1884, produciendo en la Argentina. Bunge. Es un verdadero placer y permítanme, voy a seguir en inglés, así ellos también son testigos de lo que voy a decir. But I think 27 years ago, I've been in Tennessee. You know, I was a young professional, very younger than now. And I was also a farmer, and at that moment in 1995, we were developing no-till. It was something like a mouth-to-mouth, farmer-to-farmer quest, no more than that. And No más acá. Y
Un profesional me dijo que en los Estados Unidos había una universidad que estaba trabajando en la labranza cero y ellos estaban en una ciudad llamada Milano. Esto estaba en Tennessee, no en Italia, y tenían un estudio de campo para mostrarle a los agricultores todos los adelantos que habían logrado durante el año a nivel universitario. Era un evento realmente muy famoso, muy importante en este ámbito, en este área. Entonces, bueno, lo combiné con turismo y en la búsqueda de conocimiento. Pasé 10 días que realmente atesoro muchísimo en mi corazón. Y también me he guardado la gorrita durante 27 años, como ustedes pueden ver. Entonces, para mí es un honor que estén aquí presentes en este evento. Y bueno, creo que ustedes sembraron o plantaron la semillita, porque como les dije, labranza cero era algo de boca a boca entre un agricultor y otro, no se conocía mucho. Y el trabajo con las universidades no era habitual, era algo muy nuevo, muy novedoso. Y creo que esta visita a Tennessee fue como si fuera la semillita para el inicio de la labranza cero acá. Así que gracias por estar aquí. Bienvenidos. Esta presentación es algo personal, un comentario personal. Así que quería compartir con ustedes y con el público todo, bueno, el resumen realmente tan maravilloso. El doctor Jie Zhuang es el presidente de Biosistemas, director de Ciencia Ambiental en los estudios graduados y realmente es el líder de un grupo de agricultura inteligente. También ha sido presidente de más de 14 talleres de trabajo multidisciplinarios y ha participado en muchos trabajos de investigación con muchos estudiantes. Él ha publicado en más de 60 revistas internacionales, es editor y revisor de estas revistas internacionales y ha liderado proyectos para desarrollar redes de investigación global en alimentos, energía, agua. Es un placer que esté aquí con nosotros. Doctor Zhuang, tiene la palabra. Muchísimas gracias. ¿Me pueden oír bien? Nosotros nos preguntamos cuáles son las 3 cosas más importantes en la vida. Nosotros podemos tener una lista muy larga, por ejemplo, los aviones, pero para mí creo que tenemos 3 elementos básicos que son los más importantes que nosotros necesitamos para sobrevivir. Nosotros, si no los tenemos por días, vamos a estar en problemas. En los Estados Unidos nosotros tenemos programas que se concentran en alimentos, energía y agua. Este es el nexo. Pero nosotros no podemos sobrevivir sin oxígeno, sin energía. Es por eso que estos son los componentes básicos, los 3 más importantes para el mundo actual. A veces nosotros en Rosario no tenemos este problema, pero en otras regiones del mundo sí. Podemos ver que hay uno de estos 3 elementos que están ausentes, así que voy a hablar acerca de cómo estos 3 sistemas interactúan entre sí y con el propósito de mejorar o empeorar el mundo. Entonces, voy a hablar acerca de la transición cero neta. ¿Qué significa cero neto? Yo creo que ustedes conocen a esta palabra neta cero. Se trata de una condición en donde las emisiones de gas de efecto de invernadero provocado por la actividad de los seres humanos se vuelven en cero. Nuestros objetivos para 2030 es reducir a la mitad las emisiones de gas de efecto invernadero y alcanzar el cero de las emisiones de este gas en 2050.
Entonces, nosotros el año pasado tuvimos una reunión y estos países adoptaron cierto número de acciones en sus países como para reducir la emisión de gas de efecto invernadero. Y también en los Estados Unidos muchas empresas y agricultores han adoptado una postura para poder reducir la emisión de carbono. Nosotros aquí diferentes tipos de gases de efecto invernadero, pero esto no es fácil de lograr. Yo no sé cuán grave es esto en Argentina, pero en Estados Unidos y en muchos otros países tenemos ciertos temores con respecto a estas emisiones y queremos lograr este efecto cero. Y hay muchas empresas, individuos y organizaciones comienzan a preguntarse cómo podemos reducir la emisión de carbono, cómo podemos vivir una vida con bajo carbono. Entonces, esta acción de cero neta puede llevarnos a objetivos neutros con respecto al clima o positivos, como para que el mundo no tenga este impacto tan negativo con respecto al clima. Bueno, podríamos hablar días y días con respecto a este tema, es decir, con este tema de cero neto. Y en primer lugar, quiero hablar acerca de los desafíos del sistema, en segundo lugar, la solución del sistema y en tercer lugar, la ciencia como para poder practicar. Entonces, vamos a ver cuál es el nexo entre el alimento, la energía y el agua. Este es un trabajo libre, general. Aquí podemos ver el agua actual. Podemos ver que el 69% del agua dulce se utiliza para la agricultura y 45% para generación de la energía. Entonces, podemos ver que el 95% del agua dulce se utiliza para la agricultura y también para la generación de energía. Solamente el 1% va a quedar para uso o consumo de los seres humanos en la vida diaria. Y podemos ver que hay un porcentaje de este agua que se utiliza para el tratamiento de agua y también nosotros realmente no sabemos cuál es la contribución de la agricultura a los recursos de agua y para la energía renovable. Entonces, aquí pongo un signo de preguntas. Existe un gran potencial, por ejemplo, ¿qué podemos utilizar para trabajar las tierras? Y gran parte del agua se podría volver a reciclar como para tener reservorios de agua y de estos utilizarlos en la agricultura. Hay un potencial muy grande, pero ahora nosotros estamos concentrados en la agricultura, de esto se trata el Congreso, entonces tenemos estas preguntas sin responder. Entonces, nosotros tenemos tecnologías de conversión que podemos utilizar subproductos y demás, y en nuestra universidad en Tennessee tenemos un número de proyectos en donde están tratando de convertir el agua y reutilizarla en diferentes campos. Entonces, estas son tecnologías que se están evaluando y tecnología muy promisoria que va a surgir en los próximos 10 años. Bueno, supongo que aquí ustedes también tienen problemas similares. ¿Cómo podríamos convertir la biomasa de agricultura en diferentes productos? Y si nosotros pudiéramos utilizar nanofibras o la biomasa, yo creo que la tecnología nos puede utilizar para lograr estos objetivos. Vamos a ver ahora entonces la escasez de alimentos, energía y agua en el mundo. Estas son cifras del 2017.
Pero no hemos sufrido muchos cambios. Probablemente debido a la pandemia por COVID, estos números a lo mejor han empeorado. Aquí podemos tener que hay en estas diferentes categorías. En primer lugar, el alimento, energía y agua. Si nosotros queremos controlar la temperatura global, podemos ver que ha aumentado 1,5 grados centígrados. Si queremos reducir todas las actividades humanas, yo creo que no es posible reducir la producción de alimentos o de energía, pero el tema es cómo podemos reciclar los desechos animales para volver a utilizarlos. Ustedes ya saben que en los próximos 20 años 2.000 millones de personas van a nacer. Entonces, ¿cómo podemos abordar este problema de la sobrepoblación? Y vamos a ver que hay 2.500 miles de millones de personas que van a vivir en las ciudades. Es decir, el 60-70% de las personas van a vivir en las ciudades. Estos son centros urbanos que van a consumir mucho más alimento, energía y agua, más que el área rural. Y el Producto Bruto Interno va a triplicarse. Entonces, tenemos que ver todo esto, se asocia al consumo de recursos humanos y genera mucho desecho. ¿Cómo podemos reciclarlo y reutilizarlos? Estos realmente son grandes desafíos, la población, la urbanización y también el Producto Bruto Interno. Es decir, todos los países van a interno. ¿Cómo vamos a abordar todos estos problemas? Entonces, mientras tanto, estas cifras a lo mejor no son muy precisas, pero simplemente quiero mostrarles la tendencia, porque el precio de los alimentos cambian año tras año. Pero bueno, fíjense, el maíz puede aumentar el precio en 90% para el 2030. Entonces, vamos a ver que vamos a perder más o menos 10% de las tierras arables. Todo esto es mientras nosotros perdemos las tierras, pero, por lo tanto necesitamos más alimentos, el precio de alimentos va a aumentar y esto no es sostenible, pero nosotros necesitamos sociedades sostenibles. Y por lo tanto, para resumir, para 2050, la demanda de alimentos va a aumentar el 70%, la demanda de energía el 80% y la demanda por agua dulce va a aumentar al 55% debido al crecimiento de la población, al PBI y demás. Ahora vamos a ver a los problemas relacionados a la agricultura. ¿Cuáles son los que tenemos en la actualidad? En general, los sistemas de agricultura contribuyen al 34% de las emisiones de gas de efecto invernadero global. Esto es directo y también consumen el 70% de agua dulce y también tenemos infraestructura con desechos y con agua que emite 2% de gases de efecto invernadero. Entonces, la agricultura podemos ver que es un problema, pero en realidad nosotros queremos convertir los problemas en soluciones a nivel de la agricultura. Entonces también hemos visto que tenemos las amenazas del cambio climático y tenemos una mayor vulnerabilidad debido a problemas de inundaciones, de sequías, tenemos la pérdida de tierras arables, la degradación, tenemos grandes volúmenes de bioproductos como por ejemplo el estiércol, la biomasa. Entonces tenemos esta desigualdad a nivel social y los productores no tienen un lugar donde almacenar. Entonces,
nos permite tener diferentes opciones, pero vemos muchas demostraciones pilotos. ¿Cómo podemos integrarlos como para resolver el problema que tenemos? Entonces, yo quisiera usar este ejemplo de China para mostrarles cómo el agua se conecta. Si observan esto, muestra el ROW, es el resto del mundo, ¿sí? Entonces, el agua inducida por el comercio y aquí se contiene, y el agua de la agricultura los productos que se exportan a China, distintas provincias de China. De manera semejante entre Estados Unidos, Argentina e India, puede haber un mismo flujo. ¿Sí? Usamos mucho el agua y ese agua se exporta a China o a India. Eso quiere decir que también exportamos recursos de agua a esos países. Agua, energía, bien. Esto está bien descrito en la bibliografía, ¿sí? Ya lo sabemos. Mi pregunta es cómo el comercio internacional podría ahorrar agua del mundo. Pensemos en las zonas secas y las húmedas. ¿Cómo podrían colaborar ambas en pos del objetivo de agua cero neta? El promedio producto de las emisiones del gas de efecto invernadero, pero bueno, ahora energía cero neta, agua cero neta. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no usamos energía externa para lo que necesitamos. Esto es la energía cero neta. Observemos este gráfico. Si comparamos distintas regiones de los continentes del mundo, Asia consume un 75% del agua. En Estados Unidos, en las Américas, 15%. Mi pregunta es, ¿cómo podemos mejorar las relaciones comerciales entre los distintos continentes en cuanto a las importaciones o exportaciones, de manera que podamos ahorrar agua? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo las economías del mundo, cómo pueden recibir el intercambio, cómo se puede reformular el intercambio de energía y alimentos para este objetivo neto cero? Bueno, en las Américas se producen muchos productos, gas, energías renovables. ¿Podría eso exportarse a otros países? Allí podrían intercambiarse otros productos a cambio. No es una perspectiva nueva, ya se han abordado estos temas, pero sí creo que hay que destacarla aquí. Entonces, esos son nuestros desafíos. Parece que bien, ustedes ya saben, pero ¿cuáles son las soluciones que podemos aplicar, que podemos elegir? Yo diría que hay muchas soluciones posibles, pero voy a mostrarles un ejemplo de una solución muy sencilla, que es desarrollar la colaboración entre las regiones. Regiones 1, por ejemplo, Argentina. Región 2, Estados Unidos. El intercambio. Bueno, por ejemplo, en Tennessee tenemos mucha agua. Hay demasiada agua en Tennessee. Ese es el problema de los agricultores. Y eso se usa para producir muchos alimentos. Entonces, estos productos podrían exportarse a Medio Oriente. Allí hay... Y ellos tendrían que dar algo a cambio para Tennessee. Ese es un pensamiento básico. Pero en los distintos niveles de habilidades, incluso entre Buenos Aires y Rosario,
podría usarse este diagrama, porque necesitamos, si nosotros cambiamos papas, arroz, soja, bien, acá no tienen agua, bueno, nosotros les damos esto otro. Las precipitaciones son muy bajas en China, pero allá, sin embargo, se cultiva el arroz. Entonces, si nosotros le pedimos a alguien en el sur que cultive arroz, pero en el norte papas u otros cultivos principales, científicamente esto es posible, pero en el nivel de políticas, en el plano de las políticas, casi que no es posible. Los gobiernos en el plano de las provincias a veces no pueden hacer este intercambio. Hay obstáculos que tienen que ver con las políticas. Entonces necesitamos tener conocimiento de que hay muchas tecnologías emergentes. Las tecnologías de inteligencia artificial, las imágenes aéreas en tiempo real, las tecnologías de sensores avanzados. Hay muchas que están equipos automatizados. Estas nuevas tecnologías están en uso entre los productores, pero no comprendemos las consecuencias. Usamos demasiada automatización, equipos no gestionados por los hombres en los campos. Entonces, los suelos están muy compactos. Esto hace que haya más problemas de inundaciones. La tecnología se ve fantástica, pero las personas no piensan en las consecuencias en la campaña, en el nivel de sistemas. Necesitamos soluciones. Hay tecnologías emergentes, pero hay algunos problemas a cambio, contraprestaciones. Estos podrían permitirle a los agricultores ser más rentables, más eficientes, entonces tal vez no necesitan tanto mano de obra, pero si nosotros usamos estos, hay productores que pierden el empleo. Entonces, con estos equipos automatizados, y tal vez no funcionan bien, esos productores que antes trabajaban, ahora no están. Y ellos, entonces, podrían tener un empleo del cual vivir. A esto podría solucionar problemas de igualdad. Los pequeños establecimientos no pueden afrontar, no pueden costear el efecto del cambio climático, pero los establecimientos más grandes, con recursos financieros, con tecnologías, pueden superar los problemas del cambio climático. Esta economía diferente entre las pequeñas y grandes establecimientos cada vez se diferencia más y esto genera problemas sociales. Esas tecnologías emergentes también plantean preguntas nuevas. No voy a leerlas una por una, pero bueno, energía eólica y solar. ¿Bien? ¿Cómo? Sí, se pueden usar de manera fácil, pero ¿cuáles son los beneficios para los productores? Hay beneficios claros para las empresas, pero ¿cuál es el beneficio a largo plazo para los productores? En Estados Unidos se usan muchos paneles solares en los establecimientos agrícolas, pero ahora ellos ya no son más productores de cultivos, sino de paneles solares. Tienen que reparar esos paneles y ahí tienen un problema. También, tal vez escucharon sobre la agricultura urbana. Actualmente, en función de la información que manejo en Estados Unidos,
Ninguna agricultura urbana es exitosa, todas fracasaron. Han tenido que sacar préstamos en los bancos, pero bueno, les tomó unos 10 años hasta ver rendimiento. Bien, parece excelente, urbanos, producción de vegetales, pero bueno, esto tiene un alto costo. Nosotros debemos, para resumir todas las lecciones, yo trabajo con las partes interesadas, los productores deben aprender a minimizar el lado negativo de todos estos aspectos. También quisiera, poner la responsabilidad al lado del gobierno. Las tecnologías emergentes, los conceptos nuevos se implementan de manera muy lenta. Nosotros les decimos a los gobiernos, bueno, está esto, sí, fantástico, piénsenlo, pero después de 3 o 4 o 5 años no hay políticas acordes y eso es un problema. Esto son algunos ejemplos, por ejemplo, los legisladores del gobierno, el tiempo que tienen una adaptación pasiva frente a las tecnologías emergentes. Bueno, las empresas tienen una fabricación importante, pero bueno, ¿cómo ganan dinero? En realidad, rara vez los productores usan esas tecnologías. Muchas empresas, pese a eso, sí, hacen muchos trabajan mucho, tienen soluciones sólidas. Entonces, ¿cómo pueden ayudar los legisladores, los responsables de las políticas, a cubrir estas brechas entre los productores y los desarrolladores? Unos años más tarde, estas empresas muy probablemente pierdan dinero. También hemos pensado como sociedad, debemos pensar, actualmente no contamos con un abordaje sistemático fundamental. Este abordaje es necesario porque podría ayudar a las partes interesadas a comprender los beneficios y las consecuencias posibles y las incertidumbres. Pensamos bien, hay competencias, datos, modelos, servicios, tecnología y autoridad, gobernanza. Entonces, ¿cómo podemos integrar estos 5 componentes pensando en el agua, el alimento y la energía? ¿Cuál es la red de trabajo de datos distribuida? Ahora los científicos, creo que el doctor acá va a hablar en esto. Los datos disponibles en Argentina, Estados Unidos, China, India. Ok, ¿cómo podemos conectar esos datos? Datos de los establecimientos pequeños o grandes, datos que podrían ayudarnos a desarrollar soluciones. Podemos decir que, bueno, sí, si usan esto, bueno, ustedes pagan por esos sensores, ustedes tienen los sensores, pero eso tal vez no les aporte ningún beneficio en 3 años. En Tennessee tenemos más de 40 años de agricultura de siembra directa. Esto se propuso por primera vez al mundo desde la Universidad de Tennessee. Nosotros teníamos datos y hallamos que, bueno, que la siembra directa podría aumentar la concentración de carbono en los suelos. Entonces, 10 años debimos esperar para poder ver que la siembra directa puede aumentar el contenido de carbono. Pero los productores no pueden esperar, hay un problema. Ellos necesitan las soluciones tecnológicas para ayudar a los productores a aumentar el carbono en las tierras. ¿En 3 años o en 5 años? Es una pregunta. Hablamos sobre la agricultura regenerativa. ¿Cómo podemos hacer agricultura regenerativa, que los productores lo sean?
Esto posiblemente sea más teoría que práctica. Este es mi perspectiva actual. Pueden estar o no de acuerdo. Bien, ese modelamiento de los sistemas dinámicos. Yo colaboro con muchos sistemas de modelamiento. El modelamiento, las bases de datos de modelamiento nos pueden aportar muchos beneficios y riesgos, pero quiero que un punto clave de esto radica en cómo podemos tomar una medida local para resolver problemas. Nosotros sí vamos a reducir las emisiones de gas de efecto invernadero en Rosario, pero esto tiene que contribuir al objetivo cero neto del mundo. ¿Qué es la gobernanza inteligente? Se centra en que los ministerios tengan sus propias políticas, sus propias reglas, sus fondos para apoyar en los objetivos ceros netos o de carbono bajo, pero ¿cómo deben colaborar esos ministerios? Esta gobernanza inteligente debe destacar el desarrollo de políticas intersectoriales. Las ciudades y los gobiernos deben trabajar de manera conjunta. Por ejemplo, en Argentina yo sé que hay muchas empresas privadas. También, ¿cómo? Pero la pregunta sigue siendo, ¿cómo pueden colaborar mejor el sector público y privado? Es una pregunta muy general, pero en Estados Unidos hay investigaciones en materia de políticas. Por ejemplo, ¿cómo podemos trabajar juntos? Tiene que haber una voluntad de trabajar juntos. La tecnología de convergencia es un nuevo desafío. Tenemos que integrar tecnologías de, por ejemplo, tratamientos de agua, moderación, regeneración de suelos. Tenemos que tratar de integrar todo, que converjan en un único sistema para responder y solucionar el problema de una vez. Sé que falta mucho en este sentido por hacer, pero sabemos que este es el rumbo que hay que tomar. En cuanto a los servicios descentralizados, un buen ejemplo, en Estados Unidos, maíz y soja se producen puntualmente en 3, Illinois, Nebraska y Iowa. En la región occidental central hay condiciones climáticas que, el acceso, hay una reducción de un 20-30%. Los animales, el ganado, no tienen alimentos, entonces el precio de la carne, de los huevos, aumenta. En 2020, 99% de los vegetales se producían en California y se enviaban y distribuían a todas las demás áreas de los Estados Unidos. Pero ¿por qué los productores de Tennessee no producen lechuga? Hablaba de lechuga como vegetal. Entonces tenían que importar la lechuga de California. El transporte tiene una emisión de gases de efecto invernadero importantes. Entonces, la lechuga se produce en California o el maíz en Iowa, Nebraska, Illinois. Bueno, hay que usar servicios descentralizados. Esta es una manera de reducir el impacto del efecto climático. Necesitamos que estos sistemas se descentralicen en todo el mundo. Necesitamos servicios descentralizados. ¿Pero qué tipo de servicios pueden descentralizarse? El entorno, la agricultura,
Es un sistema descentralizado. Los invernaderos podrían crearse en cualquier parte del mundo. Quisiera hablar un poco de cómo podemos traducir esta ciencia en acciones. En general, este nexo de alimentos, energía y agua cada vez tiene más solapamiento. Entonces, estos tres tienen un punto central. Cuanto más solapamiento haya, vamos a tener un abordaje en el que ganamos todos. Por lo contrario, si no está descentralizado, puede haber, el efecto es más vago y es más difícil llegar al objetivo cero neto. ¿Por qué hablamos de agua, energía y alimentos para este objetivo cero neto? ¿Cómo podemos que las partes interesadas, los científicos y los legisladores trabajen conjuntamente? Por ejemplo, las partes interesadas pueden tener un abordaje diferente con respecto a los recursos para que los sistemas de estos tres componentes funcionen. Pero hoy es difícil actuar. Siempre tenemos partes interesadas y debemos comunicarnos con ellos. Incluso en Tennessee estamos tratando de recurrir a esos líderes y bien, sí, ellos siempre nos responden, bueno, la próxima vez. Nunca tienen tiempo de hablar los legisladores con los investigadores, pero hay buenas ideas. El problema es que nunca hay tiempo. De manera semejante, en Argentina se observa lo mismo. Hay que pensar en cómo hacer que estas tres partes, legisladores, investigadores y partes interesadas, trabajen juntos para obtener soluciones tangibles. El compromiso de la parte interesada es más fácil de hablar de ello que de lograrlo. Seguramente saben de todo esto que hemos hablado, agricultura urbana, reducir gases de efecto invernadero, todo, pero esto no es suficiente. Esto tiene que ser sostenible. Esto se produce en un nivel escaso, bajo. Entonces tenemos que abordar los temas claves. Cómo actuar, cómo integrarlos en las plataformas cómo desarrollar plataformas para brindar servicio a las partes interesadas. Esto lo hacemos para llevar servicios a los grandes establecimientos. Pero bueno, hay que poder transmitirlo experiencias. Ahora vamos a ver cómo desarrollamos estas políticas a nivel intersectorial. Nosotros tenemos que hacer investigación pertinente a las políticas, nuevas políticas, y también tenemos que abrir la investigación a la comunidad pública. Es decir, nosotros tenemos que tener publicaciones y también cómo podemos aplicar la investigación a toda la sociedad. Yo sé que esto es pensar más allá de los beneficios personales inmediatos, como para poder lograr soluciones a largo plazo para la sociedad. Aún así, es fácil olvidar estos puntos. Todos son muy buenos para redactarlos, pero tenemos que adoptar acciones. Aquí podemos ver el nuevo centro a nivel global. Tenemos un centro global que se llama el nexo entre el alimento, energía, agua, inteligente con respecto al clima. Tenemos un nuevo sistema para los establecimientos. Estos son paneles solares muy inteligentes. Tenemos producción ganadera y producción agrícola. Todo está reciclado. Y este es un diseño conceptual.
Todas las tecnologías han llegado hasta un punto que se han desarrollado, pero ¿cómo podemos integrarlas? ¿Cómo podemos hacer que actúen? ¿Cómo podemos hacer que sean sostenibles? Tenemos que trabajar con los productores, es decir, tenemos que tener un modelo para evaluar respecto a cómo podemos ayudar a los agricultores a reducir las emisiones de carbono y al mismo tiempo que ganen más dinero. Esto no es tecnología avanzada, pero todavía no se ha integrado y tenemos que hacerlo. Y también mis colegas en la Universidad de Tennessee estamos desarrollando una nueva iniciativa, los sistemas de bioeconomía circular. Estamos destacando cómo podemos reducir las emisiones y continuar haciendo una buena producción. Aquí podemos ver que hay diferentes disciplinas que participan, es multidisciplinarios. Y aquí tenemos, por ejemplo, el material que se cosecha, se preprocesa, se fabrica, se distribuye y podemos utilizar nanofibras como para poder fabricar aviones. Y a lo mejor los aviones actuales son muy pesados, pero las nanofibras van a tener como resultado aviones más livianos. Muy bien. Entonces, con respecto al Centro Global y las iniciativas de bioeconomía, hemos contratado 6 profesores que van a trabajar en agricultura con clima inteligente. Y tenemos, por ejemplo, especialistas en informática agrícola, informática forestal y también en ciencias de alimentos, energía y agua, es decir, sistemas de bioeconomía circular. Estos son datos que he intercambiado con ustedes, son todos datos provenientes de la Universidad de Tennessee. Nosotros estamos programando un congreso internacional en Knoxville, Tennessee, el año que viene, en donde vamos a hablar acerca de las bioeconomías de alimentos, energías y aguas para la transición cero neta. Los esperamos realmente para que ustedes vengan. Si ustedes vienen, podemos llevarlos a este lugar maravilloso. Y también quiero mencionarles que tenemos un laboratorio enorme. Entonces el doctor Loeffler es científico que trabaja en este laboratorio y él les va a poder contar más al respecto. Si ustedes nos visitan, van a ver realmente instalaciones e investigaciones maravillosas. Terminé, muchas gracias. Thank you, Joe. Muchas gracias, Je. Vamos ahora a oír al doctor Frank Loeffler. Él tiene un diploma en microbiología y biología en la Universidad de Hohenheim en Stuttgart. Y su trabajo ha sido citado más de 16.000 veces y tiene un índice de 77. Y el doctor Loeffler es fellow de la Academia Norteamericana de Microbiología. Muchísimas gracias. Espero que puedan escucharme muy bien. Si no, se quejan. El doctor Chuang habló acerca de temas muy importantes. Yo me voy a referir acerca de un tema muy pequeño, tan pequeño que no lo van a poder ver a simple vista. Voy a hablar acerca de la microbiología del suelo. Y es claro que el suelo es el centro de la agricultura, el corazón, y todos los procesos que ocurren en el suelo están controlados en su mayor parte por los microbios en el suelo. Si ustedes toman una cuchara llena de tierra, en esta cuchara van a tener más microbios que personas en el planeta Tierra. Así que la Tierra está llena de microbios y hacen algo en el suelo. Me voy a referir acerca de los procesos canalizados y mediados por microbios en el suelo que son relevantes para la agricultura.
Muy bien, hablamos acerca del cambio climático y la emisión de gases de efecto invernadero y secuestro de carbono. Aquí podemos ver que el metano, el dióxido de carbono, el óxido nitroso aumentan en la atmósfera. Y ahora voy a hablar acerca de el óxido nitroso y el dióxido de carbono. Aquí podemos ver en azul oscuro es la contribución de óxido nitroso que proviene de las actividades agrícolas que desaceleran y aumentan la emisión de gases en el mundo. Esto destruye ozono y tenemos este efecto combinado que realmente hace un gas muy potente a nivel de su actividad. Entonces, cuando nosotros pensamos acerca del ciclo del nitrógeno y los fertilizadores, tenemos un proceso que químicamente podemos hacer nitrógeno químico y después lo llevamos al campo, y esta actividad ha llevado a una alteración muy importante del ciclo de nitrógenos, que está alterado, es el más alterado en el planeta. Y un paso más adelante, esto nos ayudará a comprender cuál es el impacto que tenemos en los países industrializados como Argentina. Cada parte del nitrógeno de nuestro cuerpo, la mitad del nitrógeno de nuestro cuerpo viene de una planta química que hace al nitrógeno como fertilizante. Entonces, nosotros vamos a fertilizar el campo por razones obvias, y luego este fertilizador, el amonio, es un sustrato para microbios que viven en el suelo, en la tierra. Por ejemplo, la nitrificación es un proceso microbiano que lleva al amonio y lo convierte en nitrato. Entonces, esto está bien, la planta ahora puede utilizar el amonio, posiblemente usa nitrato, pero luego llueve, ¿y qué es lo que ocurre? Tenemos una escorrentía porque el nitrato no se retiene en el suelo y el amonio está positivamente cargado, se une a las partículas con cargas negativas y es retenido, pero el nitrato se pierde. Este no es un proceso bueno para la utilización eficiente del fertilizador. En áreas que nosotros vemos mucha lluvia, vamos a tener que hay consumo de oxígeno y vamos a tener condiciones anóxicas. Y en estas condiciones tenemos un grupo de microbios que van a convertir el nitrato a nitrito y a amonio. Esto se llama DNRA, sería la reducción de nitrato disimilatoria a amonio. Es un proceso beneficioso porque algo que se pierde va a ser convertido a algo que se retiene en el suelo porque tiene una carga positiva. Ahora, hay otro proceso en el suelo mediado por otros microbios que se llama desnitrificación. Entonces, el nitrato convierte a NO2, o sea, óxido nitroso, y esto realmente es problema, pero también el fertilizante que colocamos en el suelo se pierde en la atmósfera. Es un problema realmente muy dañino en la agricultura. Es un proceso muy bueno para el tratamiento de aguas hervidas, pero aquí estamos hablando de agricultura, no de tratamiento de aguas hervidas. Tenemos dos procesos que compiten. Tenemos el DNRA, es beneficioso, y también tenemos la desnitrificación, es un proceso dañino a nivel del suelo. Entonces también vamos a generar estos gases verdes en óxido nitroso. Entonces, si pudiéramos ver cómo manipular la microbiología y los procesos, podríamos dirigir más nitratos o nitrito hacia la flecha roja, beneficioso, y no tanto a lo largo de la flecha azul, que es un proceso dañino o perjudicial. Hay investigaciones que se están llevando a cabo, pero les puedo dar algunas claves. Aquí podemos ver la coeficiente de carbono, nitrógeno, va a determinar cuál es el proceso que es prevalente. Tenemos esta técnica de alta resolución disponible para la microbiología. Podemos tomar una cuchara de tierra, extraer todo el ADN del suelo
y vamos a tener estos microbios presentes en la cuchara de tierra y vamos a ver lo que pueden hacer. Entonces podemos hacer predicciones respecto a la probabilidad y también podemos ver las proteínas, el ARN, respecto a cuáles son las que dominan y podemos llevarlo al tratamiento respecto a la planta que se está cultivando, manipulando potencialmente al sistema de manera tal que este proceso en el suelo que van a ser beneficioso para la agricultura. Bueno, vamos a hablar acerca de las emisiones de óxido nitroso. Aquí podemos ver un grupo de procesos en la parte inferior que generan el óxido nitroso y esto es liberado a la atmósfera. Ahora, el único proceso que puede eliminar el óxido nitroso es la reducción a nitrógeno y esto está canalizado por ciertos microbios que tienen genes y sistemas de codificación que son el NOS-C, el óxido nítrico reductasa. Y entonces vamos a ver, hace 10 años atrás nosotros y otros descubrimos un grupo de enzimas relacionados al óxido nítrico reductasa, pero son diferentes. Aparentemente estos microorganismos son mucho más abundantes en el suelo y mucho más importantes para la reducción de nitrógenos. Aquí podemos ver una reducción mucho más aceleradas. Entonces, tenemos una nueva microbiología que participa en el proceso que es muy importante para la mitigación de los gases de efecto invernadero. Y aquí lo estudiamos en el laboratorio este tema, hemos prestado más atención y al final de mi charla voy a decirles cómo podemos hacerlo pertinente para la agricultura. Otro tema con la agricultura actual es que lleva a la acidificación del suelo. Es la precipitación, la aplicación de fertilizantes, el cultivo de leguminosas y probablemente podemos ver que la acidificación de la tierra es un problema, ustedes ya lo saben. Ahora, con respecto al óxido nitroso, todos los procesos que generan el óxido nitroso ocurren en un rango relativamente amplio de pH. Aún en el acídico vamos a generar una gran cantidad de óxidos nitrosos, pero no todos los microorganismos operan en un rango muy estrecho de pH. Ahora, el suelo es más acídico y tenemos más emisiones porque tenemos una menor consumo de óxidos nitrosos. Ese es el paradigma. Estamos trabajando en este problema por algunos años y hemos tomado muestras del suelo del trópico que es menor al pH 5 y aquí en agricultura la tierra de Tennessee tiene pH de 7. Lo que hicimos es un análisis de un pH de 4.5. Aquí podemos ver las figuras a la derecha con respecto al tiempo y podemos ver con la concentración disminuyen. Tenemos una pH de 4.5. Aparentemente hay microbios que pueden producir esta reducción a un pH de 4.5. Después tenemos un proceso de enriquecimiento. Fue un proceso muy difícil, es por eso que nosotros no sabemos demasiado acerca de estos microorganismos. Hay muchos que han fallado en tener estos cultivos enriquecidos y tenemos un número de cultivos enriquecidos que van a reducir el pH a 4.5, pero después hicimos un secuenciamiento del ADN, tomamos estos segmentos de ADN y nosotros los montamos en estos cultivos a los microorganismos y esto es una organización de MAG del genoma. Nosotros podemos predecir el accionar de estos microorganismos, son los genes C y nosotros hemos visto estos genes que están representando un nuevo clade, no se vieron anteriormente y esto es lo que yo estoy destacando en azul. Hemos encontrado nuevos genes NOS-Z, son nuevos microbios que no habían sido caracterizados previamente, responsables de la reducción del pH acídico. Nosotros siempre estamos combatiendo estos microorganismos en las tierras. Entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros pensamos que las tierras acídicas
problema. ¿Y por qué podemos y cómo podemos manipular estos microorganismos como para reducir el óxido nitroso a un bajo pH? Es decir, al comprender la microbiología, nosotros podemos tener oportunidades como para reducir la emisión de los gases de efecto invernadero, haciendo modificaciones muy modestas a la práctica, es decir, la forma en que lo hacemos, de manera tal que la geoquímica del suelo va a prestar apoyo a microorganismos como estos. Entonces, otra pregunta que surge es, nosotros tenemos un cultivo de cobertura, y el carbono viene de la atmósfera. Para la síntesis tenemos carbono orgánico que penetra el suelo y aumenta la cantidad de carbono en el suelo. Esto tiene sentidos. Pero una pregunta importante que tengo personalmente, y así como otros investigadores, ¿este carbono permanece en el suelo con el tiempo? Es decir, nosotros estamos transformando el carbono de las plantas en carbono recalcitrante que se mantenga durante siglos el carbono en la tierra. Entonces, el proceso de conversión del carbono de la planta a carbono recalcitrante o el lábil es una caja negra. No sabemos cómo funcionan. Los microbios generalmente participan en este proceso. Cuando nosotros pensamos al respecto como para tener crédito de carbono, tenemos que tomar mediciones y demostrar un aumento del carbono. Nosotros conoceríamos más acerca del proceso y podemos ir a la tierra y podemos medir biomarcadores. Los biomarcadores que tienen que ser identificados y que representan microorganismos que participan en este proceso, transformando el carbono lábil a recalcitrante. Esta medición entonces va a ser mucho más fácil. Analizamos para el biomarcador y podemos predecir si la Tierra está acumulando el carbono recalcitrante o si lo está perdiendo, es decir, no está formando carbono recalcitrante. Hay mucho potencial respecto a cómo los microbiólogos pueden identificar biomarcadores que le van a dar información relevante a los agricultores. Entonces, ayer participé en una reunión en la Universidad de Quilmes y es una de las reuniones más grandes, muchas personas, se llama Microbiología en América Latina, es decir, hay una gran conferencia de la Sociedad de Ecología Microbiológicas y estudian los microbios en alta resolución. Aquellos que participan tienen poco interés en la práctica, pero tienen mucha información que es muy pertinente para la agricultura. Aquí yo veo realmente hay muchos profesionales prácticos que están interesados, pero hay poca conexión entre los diferentes grupos de científicos y de los agricultores. Yo soy la excepción, yo soy científico y tengo mucho interés en trabajar con productores y creo que no hay muchos como yo. Pero el punto que quiero destacar es que debe haber más esfuerzo relacionando la investigación fundamental y la microbiología con las prácticas agrícolas. Y yo creo que hay una gran probabilidad y potencial para mejorar, especialmente en este entorno con el secuestro de carbono, la mitigación de la emisión de gases de efecto invernadero. Pero yo creo que todos los países, inclusive Argentina, tienen que establecer esta relación entre los científicos y los agricultores para el beneficio de la práctica, es decir, extrapolar la ciencia y aplicarla a la práctica. Muchísimas gracias. Aquí tengo un grupo de profesionales que trabajan conmigo y la Fundación Nacional de Ciencias me prestan apoyos. Realmente agradezco a los organizadores por haberme dado la oportunidad y a Enrique García por haber hecho esto realidad, de que pueda referirme a ustedes brevemente. Muchas gracias. Thank you, Frank. A lot of questions. Gracias, Frank. Tengo muchas preguntas. Bueno, Débora Bensborough.
profesora del Departamento de Ingeniería Nuclear. Es de las ciencias duras. Muchas gracias por estar aquí, Débora. Bien. Primero voy a explicar. Soy de la ingeniería nuclear y ¿qué hago acá? Bueno, yo soy científica de datos con un antecedentes de informático y estoy en la bioquímica a través de los componentes bioambientales de la radioquímica. Estuve trabajando de cerca con personas de la Universidad de Tennessee como mis colegas aquí. Yo lo que voy a hacer es hablar un poco cómo la computación o la informática de alto desempeño que tal vez puede dar soluciones. Tal vez ustedes pueden estar interesados en esto. Es una descripción muy superficial, tenemos poco tiempo, pero bueno, si algo de lo que oyen les interesa y quieren preguntarme, voy a andar por acá. Hablo español, no muy bien, pero bueno. Vamos a comenzar entonces una presentación rápida de estos elementos y algunos ejemplos sobre cómo lo usamos con relación a sostenibilidad. El objetivo de mi permanencia hoy aquí es la colaboración de la inteligencia artificial. Voy a hablar después con las soluciones que ustedes necesitan. La supercomputación o inteligencia artificial, tal vez parece extraño, pero puedo correlacionarlo con lo que ustedes pueden interpretar. ¿Qué es esto que llamamos superinformática o informática de alto desempeño? Es masivo, pueden ver una pila, pueden imaginárselo como una pila de elementos que permiten técnicas de procesamiento paralelos y son rápidas, ¿sí? Son muy rápidos y muy eficientes y eso le da la capacidad a muchos trabajos de investigación científicos, biológicos, médicos y entonces llegamos a la era de la informática, que es cómo se mide el desempeño. Lo que quiero decir es que la informática fluye bien. Los iPhones, los teléfonos inteligentes, bueno, son las supercomputadoras del pasado. Ahora nosotros estamos muy felices, todo es muy rápido y en una década todo va a ser mucho mejor. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? ¿Dónde se hace relevante? Estos avances hoy permiten analizar conjuntos de datos masivos. Tal vez en el pasado no podíamos desde la informática analizarlos. Ahora sí hay algunas áreas más complejas, pero bueno, la superinformática puede manejar muchísimos datos. A medida que empezamos esta era de la escala ilimitada de la computación, podemos trabajar juntos y aportar y usar de manera más eficaz lo que unos y otros tienen para aportar. Es una oportunidad masiva increíble para usar algoritmos, para usar la superinformática y obtener la respuesta que buscamos. Entonces tenemos que pensar que esto no es magia, tiene que ver, es mucho más de lo que podemos hacer solos. Cuando analizamos los datos, bueno, tenemos una tabla. Esa tabla puede recoger miles de puntos de datos y el mismo razonamiento debe aplicarse para el análisis. ¿Cómo se categoriza? ¿Cómo se clasifican los datos? Los datos son el conjunto que vamos a usar para entrenar el algoritmo que se empleará para darles respuestas a preguntas que de otra forma no se podrían obtener. Puedo hablar sobre esto por horas porque soy un poco nerd, ¿no? Pero bueno, si quieren lo ampliamos. Lo que les digo hoy es, recuerden que los datos que ustedes pueden ser muy útiles para crear los conjuntos de datos. Hay distintas aplicaciones que pueden necesitar muchos datos para la predicción. Hay otras aplicaciones que requieren menos datos para predicción. No necesariamente se necesitan datos masivos para usar esas herramientas. Sí,
funcionan para lo que ustedes necesitan. Y la capacidad de interpretar los hallazgos requiere que las condiciones sesgadas por los algoritmos humanos estén controlados. Si ustedes tienen un algoritmo que está sesgado, las predicciones van a estar sesgadas. Por eso necesitamos una curación de datos adecuada. Los datos del campo directamente pueden catalogarse si quieren recordar cómo se obtuvieron, en qué condiciones, y de esas maneras podemos construir los conjuntos para entrenar el algoritmo. Lo que importa en el campo es desarrollar las mejores prácticas, las normas. En el mundo nuclear del que vengo, ese ha sido uno de los puntos más desafiantes. Cómo clasificar los datos y cómo usarlos bien, cómo decirnos entre nosotros cuál es la mejor manera de utilizarlos. Antes dije rápidamente la inteligencia artificial inspirada en usuarios. A veces es algo muy foráneo, que no se aplica a la vida diaria o al trabajo, al negocio, pero en realidad sí podría, nosotros cuando hablamos de fundación es la creación de una nueva tecnología. Cuando hablamos de inspirada por el usuario, usamos algoritmos que se adaptan para solucionar un problema particular. John mencionó, tenemos desafíos multidimensionales en cuanto a cómo abordamos la sostenibilidad, cómo desarrollamos soluciones. Todos debemos participar con nuestros distintos antecedentes y podemos trabajar para lograr cosas que individualmente no lograríamos. Este es un esquema de lo que hace mi grupo. Nosotros nos centramos en muchos componentes de energía de seguridad nacional, personas que que están formadas en ciencias de la computación, biología, distintos, porque todo lo que nosotros hacemos se usa para informar la toma de decisiones en el plano de la legislación. Nos centramos también en minerales críticos, en elementos raros, la reparación ambiental, eliminar los factores contaminantes que crea el humano y también el biocarbón para la secuestración de carbono y el enriquecimiento del suelo. Voy a mostrarles algunos ejemplos muy pequeñitos de estos. Minerales críticos son esenciales en muchas cosas. Por ejemplo, teléfonos celulares. Todas las tecnologías tienen, no sé, en los campos de satélites, computadoras, tecnologías médicas, baterías, paneles, todos estos tienen estos minerales que son críticos, no se podrían hacer sin ellos. Lo que ven acá en esta tabla es la producción minera mundial desde 1990. Esto está basado en el informe más reciente de US Geological. En rojo, Estados Unidos, azul, China y en celeste todos los demás países combinados. Lo que se ve acá es que al principio casi todos los países tenían la misma producción, luego en China aumentó mucho y recientemente comenzó a elevarse de nuevo la vara en Estados Unidos. Esto tiene que ver con que el proceso es muy tóxico y afecta al ambiente. A menos que podamos desarrollar procesos que sean menos tóxicos para el ambiente, no se puede avanzar mucho más. Acá en la fase líquida, en el proceso de separación, ustedes pueden separar las cosas para que se puedan eliminar otras. Nos ayuda la inteligencia artificial porque podemos catalogar los pasos que esto toma. Si ustedes pueden decir, bien, tengo este contaminante con este agente de separación en un entorno que tiene este tipo de suelo, este tipo de temperatura, o un pH en particular, o una solución iónica. Bueno, si ustedes lo catalogan, pueden predecir algunos de los componentes que no se podrían medir de otra forma. Si pensamos en el paradigma más amplio que también mis colegas mencionaron, HPC e inteligencia artificial pueden dar una perspectiva para las prácticas agronómicas, para los modelos económicos, informar el desarrollo, el diseño de políticas públicas, cómo ayudar a la sociedad en el plano local, mundial,
estas perspectivas generadas por la inteligencia artificial, apoyadas por HPC, pueden ayudar a desarrollar estrategias que tienen un impacto local y global. Tenemos que ser muy creativos y nuestro compromiso en las iniciativas institucionales, multiinstitucionales y multidisciplinarias podrían lograr muchos avances. Es muy importante fusionar estos campos, ¿sí? La ciencia y la práctica. No es algo menor, es algo que podría ayudarnos muchísimo. Bueno, espero haberles dado una breve reseña de lo que es la inteligencia artificial y la informática de alto desempeño. Estas sinergias, ustedes pueden llevar esto a la práctica. Si ustedes saben a alguien, hay gente que tiene muchos datos y otros que no los tienen, entonces hay alguien que sabe. Si ustedes saben de alguien que tiene datos que pueden usarse para predicción, acérquense a nosotros, porque ustedes saben que los datos son un aspecto crítico. Quiero agradecerles por estar hoy aquí, por escucharme, y estas son las personas que han colaborado conmigo en la preparación de estos trabajos. Muchas gracias. Perfecto. Thank you, Débora. Gracias, Débora. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas. Vamos a mostrar el número al cual deben dirigir la pregunta, pero yo ya tengo algunas. Frank, los biomarcadores pueden usarse para predicción y para corregir cosas, por ejemplo, como el yogur Activia, se pueden usar para corregir y regenerar un suelo, por ejemplo, para corregir algunas bacterias o microorganismos. Bien, si yo entendí la pregunta correctamente, yo dije que hay una gran diversidad de microbios en el suelo, en la tierra. Hay una redundancia funcional. Entonces, no se puede hacer una desnitrificación, no hay uno solo, hay muchos que pueden hacerlo. Esta redundancia funcional quiere decir que no todos están activos al mismo tiempo. Entonces, en cuanto a la diversidad en el suelo, gran parte de esta tiene que ver con una diversidad cinética. Un microorganismo lo hace más rápido y otro puede hacer el mismo proceso más lento. Y esto tiene que ver con las diferencias geoquímicas. Por ejemplo, la concentración de nitrito. Una población puede responder a cierta cinética. Si es más bajo, corre de manera diferente a otra población. El punto acá es que si ustedes entienden el sistema, tienen más resolución, pueden llegar a implementar procedimientos modificados levemente, que, por ejemplo, hay condiciones ambientales levemente diferentes para estos microbios que pueden cambiar un proceso en particular en un sentido que para ustedes puede ser más beneficioso en cuanto a la agricultura. Si nosotros supiéramos qué población hacen qué y en qué condiciones, podrían pensar en biomarcadores específicos, genes, por ejemplo, específicos para el proceso en el que les interesa. Podría ser una proteína codificada por un gen que se puede medir fácilmente. La presencia de estos genes o proteínas, biomarcadores, la abundancia de estos genes o proteínas podrían indicar algo sobre la velocidad del proceso. Esas son medidas cuantitativas, ¿sí? Como la proteína, un biomarcador en el suelo. Bueno, eso lo podrían asociar a una velocidad de proceso. Todo esto funciona de manera colectiva y puede ayudar a generar una comprensión predictiva. Tenemos algunos biomarcadores que nos dicen parte de la historia y necesitamos más. Entonces podemos
seleccionar los más relevantes para que respondan la pregunta pertinente a la producción agrícola, por ejemplo, la mitigación de la emisión de gases de efecto invernadero, etcétera. Tenemos que seleccionar, identificar y luego seleccionar estos biomarcadores que sean específicos de un lugar, y eso es lo que ustedes deben tratar de hacer como comunidad. Hay mucha gente trabajando en esto, pero también es muy importante que se desarrolle este conocimiento entre los especialistas en microbios para que puedan llegar a la práctica agrícola. Creo que hay una gran brecha entre la investigación y la práctica que debemos cubrir. Una pregunta para usted. ¿Existe la posibilidad de reducción de la población? Hay datos demográficos que así lo indican, al menos en los países en desarrollo. ¿Existe una posibilidad para una reducción de la población a nivel mundial? Porque todos hablan acerca de cero neto, aumento de la población, pero los datos demográficos indican lo contrario. Bueno, la población va a disminuir en los países en desarrollo. Por ejemplo, en China, en Japón, en Rusia, pero va a aumentar muchísimo en los países en desarrollo. Y en América del Sur, el aumento más importante demográfico va a ocurrir en Brasil y va a aumentar también mucho en Nigeria, en India, en México. Entonces el problema, creo que la pregunta es muy buena, porque en los países desarrollados no van a tener problemas con la falta de agua, alimento y energías. Y bueno, a lo mejor van a tener problemas del impacto del cambio climático, pero en los países en desarrollo no tienen mucho agua, a lo mejor tienen alimentos, pero no tienen tecnologías o recursos tecnológicos como para aumentar la producción. Ese es un problema. Entonces, probablemente en India y también en muchos países africanos van a enfrentar graves problemas, y estos problemas van a afectar a muchos otros países. Entonces, hablamos acerca de reducción demográfica, sí, pero en los países desarrollados, pero no en los países en desarrollo. Realmente no sé si le contesté bien la pregunta que me hizo. ¿Existe una posibilidad de reducción demográfica? Bueno, desde otro punto de vista, nosotros tenemos que pensar qué tipo de reglamentaciones internacionales podríamos aplicar o desarrollar como para poder aplicar en los países en desarrollo. Por ejemplo, en reglamentaciones a nivel de China o de Argentina. Es decir, yo creo que las relaciones diplomáticas pueden afectar y determinar también cómo podemos trabajar en pro de la reducción de los gases de efecto invernadero. Pero en China, nosotros importamos alimentos de los Estados Unidos y del sur de África, pero ahora en China están separados, y nosotros, por ejemplo, hemos hecho algunas relaciones con Argentina para obtener alimentos de aquí. Entonces todo esto va a afectar todos los aspectos de la sociedad, creo que sí. Débora, suprainformática. ¿Podemos utilizarlo para hacer predicciones o solamente para analizar datos? ¿No para hacer predicciones? Bueno, nosotros vamos a procesar los datos. El algoritmo es, como le decimos a la computadora, que nos dé una respuesta al analizar los datos, y esta respuesta puede ser predictiva, es decir, hay diferentes variables que participan en el proceso.
Podemos conocer algunas, pero desconocemos otras. Si nosotros tenemos suficiente experiencia y experimentos previos a la recolección de todos los datos, nosotros podemos tener algoritmos que puedan reconocer cuáles son las partes que faltan. Entonces, el proceso completo es el que nos va a permitir hacer predicciones. Muy bien. ¿Y quién redacta el algoritmo? Bueno, hay muchos algoritmos. La ciencia informática tiene muchas personas que participan en el desarrollo de algoritmos. El primer problema no es el algoritmo, o el primer desafío es recopilar los datos como para entrenar al algoritmo para que aprenda, porque estos datos tienen que ser representativos, no tienen que estar sesgados, tienen que ser buenos, como si lo estuviera haciendo un ser humano. Muy bien, entonces, ¿tenemos inteligencia artificial desarrollando algoritmos? Bueno, vamos a comenzar teniendo el grupo de datos. Después vamos a ver todos los algoritmos conocidos para ver si hay alguno que sea bueno para la predicción exacta. Y si esto ocurre y todos los que tenemos disponibles son buenos, entonces podemos diseñar uno por inteligencia artificial. ¿Es arriesgado esto? No sabemos, ¿no? Algo así como Terminator. Bueno, especialmente la inteligencia artificial es inferior, no estamos allí. Nosotros estamos utilizando este término paraguas de inteligencia artificial, pero en realidad es aprendizaje automático, algoritmos. No hay preguntas, así que, y nosotros hemos quedado sin tiempo, así que me gustaría agradecerles a los tres. Todas las presentaciones fueron muy interesantes y creo que todavía tenemos mucho trabajo por delante. Muchas gracias. Gracias, gracias. En Rizobacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. La microbiología agrícola nos dice qué hacer, porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros, sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Rizobacter, mejor agricultura. Tu búsqueda constante por superarte es el origen de todo. Nos unimos a ese desafío creando Neogen, una nueva marca de semillas pensada para productores como vos, para ofrecerte una combinación perfecta de genética líder, una completa gama de productos adaptados a tus diferentes estrategias productivas. Neogen, unidos desde el origen. Sumitomo Chemical, construyendo el futuro del agro. Cuando exportamos un grano de maíz, atrás o anteriormente ese grano de maíz hay un desarrollo biotecnológico, genético, de ciencia y tecnología, de desarrollo de maquinaria muy importante. Así que la primarización como la conocíamos históricamente en la Argentina hoy no existe. Pensá en impulsar y potenciar tu campo. En Macroagro tenés todas las soluciones en un solo lugar en todo el país. Y siempre tenés un oficial cerca para todo lo que necesites. Pensá en grande. Pensá en Macro. We are Viterra. We are a world-leading agriculture network. We are a network of storage assets, processing facilities, terminales del puerto, logistics, assets, and marketing offices. Folyamatosan fejlesztjük a hálózatunkat. Responding to change and pursuing opportunity. Büszkék vagyunk arra, amit csinálunk, arra, ahogy csináljuk. Temos a missão de conectar a indústria agrícola. To grow our network and build partnerships that last. Welcome to Viterra.